a los que están organizando el evento. También saludar al doctor Untoja, que es muy conocido por sus textos, por la trayectoria política. También a los jóvenes, profesionales y no profesionales. Ayer, por ejemplo, estaba viendo la discusión muy interesante de esta emergencia de las juventudes con su propia ideología, con su propia crítica. Eso es el tema. Y además también he visto sentirse feliz algunos indianistas ya con edad avanzada. Han pensado, por ejemplo, que el indianismo, el catín, se va a morir con los viejos. Pero estamos viendo que no. Más bien hay una reemergencia a partir de sus propias, filosofía, a partir de su propio conocimiento, a partir de donde sea que esté. A ver, rápidamente, tengo 20 minutos. Cuando estamos hablando de la filosofía, de la sociología aymara, ¿sí? Lamentablemente, o felizmente, yo digo lamentablemente, no es correcto dividir, por ejemplo, como en el occidente, las ciencias, ¿sí? Ciencias naturales, ciencias económicas, ciencias políticas, las filosofías. Han descuartizado el conocimiento, uno se ha preocupado solo en una, o unas cuantas. Pero en realidad el hecho es íntegro, eso, unísono. No hay, ninguna sociedad funciona, pues, filosofía por otro lado, economía por otro lado, sociedad por otro lado. No existe eso, ¿sí? Compañeros. Entonces, en ese sentido, es muy difícil, por ejemplo, un poquito dejar a un lado la filosofía y solo hablar de sociología. Lo que quiero hablar, por ejemplo, es fundamentalmente, del contenido de los aymaras. Tal vez ni siquiera solo aymaras, sino del mundo de la comunidad, ¿sí? De lo que éramos nosotros antes de la llegada de los españoles, de la colonización, de la colonia, etc. A ver, en mi criterio, ¿sí?, hay un contenido del comportamiento económico, político, ideológico, social. Por ejemplo, uno de los contenidos que ha marcado el principio del desarrollo en la historia de miles de años es el Aini. Ahora podemos traducir el Aini a partir de múltiples conceptos, desde la mirada occidental, desde la mirada aymara, desde la mirada no sé de dónde, ¿sí? Pero vamos a mirar cómo aymaras, el Aini es, por ejemplo, en términos castellanos, ayudarnos unos a los otros. Es un principio básico para el desarrollo. En todo sentido, sea pensamiento, sea economía, sea política, etc. En otras palabras, el Aini era la columna vertebral del desarrollo, ¿sí? Otro, por ejemplo, otra columna vertebral es el tema del Chachahuarme. Pero Chachahuarme no ha entendido lo que estábamos discutiendo hace rato, solo hombres y mujeres, el ser humano, no. Chachahuarme en el marco de la diferencia universal. Estamos hablando, por ejemplo, todo de Chachahuarme, porque son dos cosas diferentes. Hayupacha, Autipacha. Autipacha es Chacha, Hayupacha es Huarme. Aruma Uru, ¿sí? Orcocala, Cachucala. Hasta la música tenía el Chachahuarme. O sea, Chachahuarme en sentido, por ejemplo, filosófico, del reconocimiento de la naturaleza humana y la naturaleza en su conjunto en el marco de la diferencia. Entonces, son diferentes. Entre hombre y mujer no pueden ser iguales y no van a ser nunca iguales. Si no, pues debería ser por hombres, para que las mujeres, ¿no? O sea, al revés. Las mujeres nunca pueden ser iguales al hombre, por eso son mujeres, ¿sí? El cachujala va a ser siempre cachujala, no puede ser cojala, ¿no? El eucalipto igual, todo es diferente. La luna y el sol es Chachahuarme, no pueden ser iguales. Ese mundo de la desigualdad, de la diferencia, nosotros hemos filosofado, hemos sintetizado muy bien. A partir de esta diferencia hemos desarrollado, ¿sí?, nuestra historia, nuestra economía, nuestra política. En otras palabras, por ejemplo, cuando estas dos diferentes se unen, ¿sí?, recién empieza el desarrollo, recién empieza, ¿no?, Naira Saldaña.
Si no hay unidad de estas dos diferencias, nunca va a haber desarrollo. Por eso hablamos de la complementariedad de los dos diferentes, ¿sí? Entonces, eso en términos, por ejemplo, castellanos, ¿sí? Entonces, el marco de la complementariedad es clave, ¿sí? Ojo, complementariedad no significa, ¿no?, que este vaso esté un poquito falta el agua, entonces lo complementaremos. No, no, no. Son dos cosas diferentes, pero al mismo tiempo son iguales, jerárquicamente, ¿sí? Bueno, otro de los principios, por ejemplo, ¿no?, básicos para el desarrollo, ¿no?, es el AINOCA, ¿sí? AINOCA, ¿qué significa? Yo sé que muchos ya no conocemos el AINOCA. El AINOCA, por ejemplo, es fundamento estratégico para distribución equitativa de los recursos naturales y tanto ideológicos y filosóficos. O sea, el AINOCA, por ejemplo, no vamos a desarrollar acá, pero investigámosla. El AINOCA, por ejemplo, en términos económicos significa, ¿no?, sembrar es un sistema rotativo de producción, ¿no? Un año por acá, otro por allá, así sucesivamente. Ese AINOCA, esa forma de producir, ese sistema de producción, cumple un papel preponderante. No solo hacer descansar la tierra, sino velar la seguridad y la soberanía alimentaria de cada uno de nuestros compañeros, de nuestra familia, de nuestra gente, ¿no? Otro de los principios básicos para el desarrollo es el APCAPI, ¿sí? Aportar uno al otro, ¿sí? Entonces, ¿no?, ustedes saben, eso sí entienden, que es el APCAPI. Estos son, por ejemplo, los contenidos, ¿sí?, contenidos reales del comportamiento, tanto para la política, tanto para la economía, tanto para la filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, en otras palabras, estos son los que hacen al sujeto comunal, porque hace rato hablábamos de las individualidades. El sujeto comunal no puede haber ausente sin su contenido material, y ese contenido material es lo que les he dicho, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, ¿no?, con el transcurrir del tiempo, con la invasión europea, precisamente este sujeto comunal, este contenido que les he hablado, se ha vaciado. Poco a poco, se ha olvidado, ¿sí? Peor, por ejemplo, peor todavía, por lo menos con la colonia, ¿no?, había todavía comportamientos comunales. Con la primera desestructuración territorial en estas partes de la tierra, donde, ¿no?, Rey Carlos V, ¿sí?, y Virrey Toledo, por ejemplo, han hecho, ¿no?, la primera desestructuración, provincialización de nuestros territorios. Es la primera reforma agraria donde desestructura los territorios aymaras, ¿sí? No vamos a hablar de las naciones aymaras porque esa nación no existe. O sea, cada categoría tiene contenido propio. Naciones, nosotros no conocemos naciones, no es nuestra categoría, sencillamente, ¿sí? Pobreza no es nuestra categoría. Si ustedes quieren, por ejemplo, ver nuestras categorías, piensen en Aymara. O sea, lo que hablamos en Aymara, eso existe. Si no existe en Aymara, no, pues ¿para qué vamos a acomodar? Por ejemplo, nacionalismo aymara. Eso es nuestro pensamiento árabe, pues, ¿no? ¿Por qué estamos prestando nacionalismo? Porque hemos aprendido el marxismo, el leninismo, etcétera, etcétera. Entonces hay que decir las cosas tal como son. Y yo creo que ahí va a fundamentar aquí el filósofo, aquí el tema de ello, ¿no? ¿Por qué no decir nacionalismo y por qué estamos buscando eso y por qué no deberían decirlo? Hermanos queridos, en ese sentido, ¿sí?, con la colonia, ¿sí?, peor todavía con la educación boliviana después del 55, nos han vaciado nuestro concepto. En otras palabras, ¿sí?, nos han quitado nuestro yo comunidad, yo colectivo, yo comunal, y nos han metido otra cosa que es el yo individual. En otras palabras, nos han cambiado el cerebro, nos han cambiado la cabeza, y ahora ya no pensamos como tal. Ni siquiera ya no conocemos, hermanos, lo que es nuestra historia propia y nuestro sarawi, nuestro taqui, nuestras cosas.
¿Acaso hemos vivido, hermanos? Mire, más de 5.000 años hemos vivido en estas tierras. Millones de personas, sin Estado, sin policías, sin la burocracia, ¿sí? Sin ejército. No estoy hablando de los incas, porque los incas eran otra cosa, ¿sí? De los aymaras. Entonces, ¿cómo era tanta gente viviendo eso? Ahora, ¿cómo es que necesitamos a un líder? ¿Cómo vamos a vivir sin líder, hermano? Mira, alguien tiene que gobernarnos, ¿no? O como alguien dijo, alguien tiene que pensar por nosotros. ¿Dónde están los intelectuales? Para que piensen por nosotros y nosotros obedezcamos a ellos. Estamos pensando en yo individual, no estamos pensando en yo de la comunidad. ¿Sí? Bien. Hermanos queridos, entonces yo creo que este destocamiento, este vaciamiento del yo comunidad tiene una consecuencia fatal. Esa consecuencia fatal es la pobreza y la miseria, en todo sentido, económico, político, intelectual, ¿sí? Nos han quitado el alma. Es como decir, nos han sacado la columna vertebral, nuestros pensamientos, nuestra camasa, nos han quitado todo. Ya no pensamos como con nuestro propio cerebro, sino pensamos con cerebro prestado. Obviamente, hermanos queridos, hoy en día ya no vamos a poder hablar, por ejemplo, pensar con nuestro propio cerebro, porque nuestros cerebros ya están fabricados específicamente en el marco del liberalismo. Nosotros somos profesionales, o sea, no vamos a pedir a los jóvenes, por ejemplo, pensaremos como ayunados, no van a pensar pues simplemente así. Es que ya no somos, así de simple es, ya no somos. Ni siquiera yo ya soy. Ya no soy, pues. Pero eso sí, podemos investigar, ¿sí? A ver, no solo para valorar el Aymara, para decir aquí están los restos éticos, ¿no? Morales de la historia. No para eso, sino cómo estos principios básicos del desarrollo nos pueden permitir vivir mejor, no solo a los aymaras, sino también a los aras, a toda gente que existe. Porque quieras o no, hermanos queridos, no vamos a poder matar a nadie. Si tantos a un universitario lo han matado, estamos tanto haciendo pollo y que querer matar, imposible, pues, estamos pajareando. Así de simple es. Entonces tenemos que tener suficiente capacidad. Y tampoco vamos a poder imponernos como aymara y dominar, ¿no?, como cosa a todo el mundo. Imposible. Al contrario, mira, nosotros somos, por ejemplo, los aymaras, los coyas, tenemos alto grado de capacidad de mimetización. O sea, ocultarnos dentro de alguien, ¿no? Y aparecernos como tal, ¿sí? Después la contar un poquito, o sea, como gusano, ¿eh? Después aparecemos bailando morenadas en Argentina, bailando morenadas en España, Estados Unidos, claro que sí, tenemos esa gran capacidad. ¿Sí? ¿Eso es valor? Claro que sí. ¿Es economía? Claro que sí. ¿Es bienestar? Claro que sí. Claro que sí. Tenemos alto grado de capacidad de mimetizarnos dentro del capitalismo. Dentro de la economía, hermanos queridos, dentro de la economía capitalista, tenemos altos burgueses aymaras. También tenemos tantos élites aymaras. Tenemos, pues. Feliz o lamentablemente, tenemos. Estas burguesías aymaras, por ejemplo, ¿sí?, no son, pues, intelectuales. No son, pues, profesionales. Vayan nomás aquí, ¿sí? Max Paredes, ¿no? ¿Cuánta plata tiene? No por eso vamos a envidiar, ¿no? Capitalistas plenos, ¿sí? A ver, el tema no es que vamos a liquidar a los capitalistas de burguesía y mar, no, ¿sí? Sino es cómo, ¿sí?, cómo, por ejemplo, nuestras raíces, nuestros comportamientos que eran antes, que mantenían la seguridad y soberanía alimentaria, el bienestar, el equilibrio con la naturaleza, el equilibrio del bienestar, el tema de comunidad, ayuda entre nosotros, ¿sí?, puede mejorar nuestras condiciones de vida. Que eso sirva para todo el mundo.
No seamos tan egoístas, solo para la Aymara, no. No va a ser así. Entonces, en ese marco, hermanos queridos, hay que ser bien sinceros. En este momento, hermanos, ¿sí? En los décadas de 60, 70, 80, donde nosotros todavía no hemos nacido, ¿sí? La gente, nuestros papás, apostaban no para aymaras, apostaban para ser árabe, para ser burgués, para ser, ¿no? Todo el mundo han apostado a eso. Y unos cuantos han pensado como aymaras, incluso le pegaban, le trataban mal. Y él sabe exactamente, ¿no? Cómo el partido indio, cómo el catarismo comunista ha emergido de un ucho, donde todo el mundo odiaba, ¿sí? Y ellos estaban pensando a ver cómo articulamos la idea, pues por ejemplo el propio Reinaga, todo triturado al pobre. Y miles de aymaras que eran 80% de la población aymara en Bolivia, nadie quería aymara, nadie. Y hasta ahora sigue todo bien. ¿Por qué estamos aquí poquitos discutiendo a ver la aymara sirve o no sirve, cómo hacemos? Porque el grueso de la población no nos quiere, pues como aymaras, así de simples. Seamos realistas, hermanos, ¿no? Seamos realistas. A ver, hermanos queridos, solamente calculamos el voto, ¿sí? Entonces hay que reconfigurar. Una cosa es, por ejemplo, el discurso, que sí tiene la función, aviva, ¿no? A la gente, le contagia el alma, el discurso, etc. Es muy importante el discurso. Por tanto, es muy importante el político, ¿sí? Pero es tan importante la ciencia, el conocimiento. Primero, hablar, por ejemplo, tal como somos. Pero no lo que quiero yo, sino cómo éramos realmente. No hemos investigado, hay muchas cosas en la historia, hermano, que no está investigado. Por ejemplo, ¿sí? A ver, la tecnología alimentaria, como aymaras en estos territorios, ¿sí? Es pues conocimiento científico, hermanos queridos. Nuestros abuelos tenían conocimiento, alto grado de conocimiento científico. No era fácil, por ejemplo, hacer pues chuño. ¿Por qué han hecho chuño? No porque cae la helada, no es por así, sino que por la seguridad y soberanía alimentaria. Es tan difícil, por ejemplo, ha sido tan difícil, ¿no? Producir más de 20, 40 variedades de quinoa, ¿no? En esta altura. Criar vacas en esta altura, ovejas en esta altura, no importa que no sean nuestras. ¿Por qué? Por seguridad alimentaria. El conocimiento, hermanos, que no es universal. Algunas cosas son universales, pero la mayoría no. Por eso nuestros conocimientos como aymaras o como profesionales, como agrónomos, no es válido para todo el mundo, para todas partes. Es muy diferente, por ejemplo, producir una vaca lechera en 200 metros sobre el nivel del mar, que producir 3.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Por tanto, el profesional tenemos que vivir en nuestro contexto. Y los intelectuales tenemos que vivir en nuestro contexto. Primero tenemos que contextualizar. No podemos aislarnos, no podemos ser solamente aislados y discutir y hablar desde lejos para la sociedad. No, los profesionales somos para la sociedad. Aprendamos del viejito expresidente del Uruguay, el Pepe Mujica. ¿Sabe qué dice? ¿Qué es para vos la política? Le preguntan. Y él dice: para mí la política es servir a la gente para que sean felices. ¿Sí? No estás recurriendo a Marx, ni a Lenin, ni a nadie. Entonces el político tiene que ser para eso, servir a la gente para que sean felices. Lo mismo los profesionales, no tienen que ser para ganar plata, chichi, sino cómo nosotros a partir de nuestra profesión podemos servir mejor a la gente para que sean felices. La gente que no ha llegado ni siquiera a la escuela, tercero, cuarto medio, no han llegado muchos. ¿Cómo convertimos el auto, hermanos queridos, más de 3.000, 4.000 mini empresas, microempresas, en mejores condiciones? Esa es su función de político, ¿sí? Con un principio básico, a partir de las lógicas de vivencias del sistema comunal que hemos tenido.
porque eso nos ha garantizado miles de años vivir bien, mucho mejor que ahora, claro que sí. Entonces, hermanos, hay que pensar en realidad, o sea, pensar, por ejemplo, ¿para qué sirvo yo? ¿Para qué sirvo? A ver, como indianistas, como aymaras, ¿para qué sirvo? ¿Cuánta gente hago feliz? No estoy hablando de parejas, ¿sí? ¿Sí? No estoy anulando lo que estamos pensando, respetemos, respeto yo toda la gente que pensemos, pero también reflexionemos, hermanos queridos, en esta etapa de la historia, lo que quiso la población, ¿sí? Yo me acuerdo, yo no viví, pero en el 52, por ejemplo, quienes han hecho revolución son los trabajadores y campesinos, buscando una vida mejor, pero ellos no querían ni socialismo ni capitalismo, no querían, ¿sí? Porque ellos, el socialismo y el capitalismo, ¿quién impuso? Los partidos. En el año 70, 71, cuando golpeó Banza, ¿no? Tampoco querían socialismo y capitalismo. 2003, peor. ¿Quién ha dicho yo que era socialismo? Nadie. Más bien ellos que, el 2003, por ejemplo, que ustedes ya han vivido, han dicho ya no queremos partido, ¿sí? Ya no queremos liberalismo, ya no queremos neoliberalismo, queremos nuestra propia identidad. Ya la identidad se ha convertido en una reivindicación política, pero eso no hemos podido canalizar. Y no había otra alternativa entre el marco y el ego, ¿sí? Entonces entró, ¿no? Así de lo fácil, el ego. Porque el ego no construyó el movimiento, no construyó el partido, no construyó casi nada. Pero entró, ¿sí? Entró para bien, para bien, obviamente. Entonces, hermanos, por ejemplo, ahí nunca la sociedad quiso socialismo. ¿Quién ha impregnado el socialismo? El Lineras. Obviamente, Evo, ¿no? También es estudiante o alumno, ¿no? De un minero que es, por ejemplo, socialista, ¿no? Y revolucionario aquel entonces. Entonces, en ese marco, como por ejemplo los políticos, los intelectuales, lo encaminamos hacia nosotros lo que queremos. Es el tema. Es para eso importante el tema de la intelectualidad. ¿Qué cosa quieres construir en el país? No solo es tomar el poder. Hay muchos partidos que solo aspiramos a tomar poder, nos enmarcamos en lo fácil que está. Hermanos queridos, ¿sí? Podemos ser diputados, podemos ser senadores, ¿no? Y reproducir lo que siempre existe, eso es fácil. No es problema. El problema es cómo construimos una vida mejor, ¿sí? ¿Cómo construimos, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo construimos? ¿Sí? Como recuperando las lógicas comunales, ¿sí? Para que no se muera nuestra tierra, para que no se muera nuestro Pachamama, ¿sí? Porque, ojo, escúcheme bien. No creamos nosotros, por ejemplo, que la tierra va a aguantar más de 200 años con esta cosa. ¿Sabes? Somos 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Y comemos, calculen ustedes, 2 kilos al día. ¿Cuántos millones de kilos necesitamos para consumir, para vivir? Solo para comer, ¿sí? ¿Y de dónde sale la comida? ¿No? La tecnología, ¿sí? No, señores, la comida sale de la tierra, agua y animales, no hay otro. Obviamente sin criticar a China. China están haciendo ya fideos, arroces de plástico, ¿han visto, no? Hay cualquier cantidad de tiendas para vender hoy en aquí. Cuidado, con mucho cuidado. Hay igualito con el mismo saborcito. Ya han comprado muchas mamás eso. Y es más barato que el arroz real. No me estoy refiriendo a eso, sino realmente comida seria. Entonces, hermanos, miren. Hoy en día estamos destrozando la fuente de la comida. Cada día más. Y por eso en muchas partes del mundo
¿Comer feto es normal? En Asia, por ejemplo, comer feto es normal. Ahí está, como pollitos ahí enlatados, ahí cuelgas, ¿sí? En Asia. Entonces hay una crisis fatal, hermanos. Entonces nosotros como jóvenes, y además que hemos llegado a la universidad y tenemos profesional, y tenemos una ideología, tenemos una gran responsabilidad, ¿de qué? De conducir la historia, ¿no?, hacia algo mejor. Porque muchas veces, hermanos queridos, depende hasta de una persona, el rumbo de la historia. Y así, ha sido así. Por ejemplo, en Rusia, el Lenin era clave para ver hacia dónde vamos a conducir el país. ¿Sí? El Fidel Castro era, ¿no?, hacia dónde vamos a conducir el país. ¿Sí? Mao Zedong en China, pero vamos a conducir el país. Entonces, hermanos queridos, entonces en ese sentido necesitamos hablar, charlar, ¿sí? A ver hacia dónde conducimos. No solo es decir, no es socialismo, no es capitalismo, no es neoliberalismo. ¿Qué es eso? Entonces nacionalismo aymara. ¿Qué es nacionalismo aymara? Realmente, no filosofía. Porque la gente no vive de filosofía, no vive de la política. Necesita comer, necesita plata, necesita colca, chichi. ¿Cómo mejoramos eso? Pero con nuestra ideología. ¿Sí? Entonces, hermanos queridos, para terminar, hay que rescatar los valores ancestrales, el sistema comunal, no para los aymaras, sino para toda la sociedad en su conjunto, para desarrollarnos mejor en el marco, ¿no?, del respeto mutuo de cada una de las personas. ¿Sí? Seamos de cualquier color que seamos. Para eso, obviamente, se necesita poder. Necesitamos entrar poder, si no vamos a hacer nada. ¿Sí? Hermanos queridos, pensémosla. Tenemos una gran oportunidad como juventudes, como jóvenes, académicos, ¿no? Yo creo que hay que ir discutiendo siempre con camasa, es decir, construyamos a partir de lo que pides. No repitamos solo lo que dijo algunos autores, porque muchos han dicho, somos buenos para reproducir lo que han pensado allá, ni siquiera acá, sino allá, ¿sí? Porque muchas categorías, conceptos, manejamos conceptos y categorías, lo que no es acá, lo que a nosotros no nos sirve, manejamos lo que producen allá, lo que les conviene a Europa, europacentrismo. Aquí no va, ¿sí? Bueno, con esas cosas, hermanos, yo les quiero decir, por ejemplo, con todo Hamasa, nos sintamos, tan valorados a nosotros mismos y sigamos construyendo nuestro pensamiento. Ojalá que nos tenga que ser propio. Muchas gracias. Gracias, licenciado Pata. Ahora vamos a pasar inmediatamente a la exposición del doctor Fernando Montoja. Gracias. Buenas noches a toda la audiencia de la radio y buenas noches a cada uno de ustedes. Primero hay que situar las cosas. Voy a poner en mi introducción algo que tal vez va a provocar todo lo que se ha dicho hasta ahora. Mucha gente es anticapitalista y ese es un discurso de izquierda. Mucha gente es también pesimista porque dice que el mundo se va a caer, no va a haber comida, no va a haber agua. Es un discurso también occidental. Y mucha gente dice también de que pensamos no con nuestra cabeza, pensamos con categorías importadas, pero sin embargo circula en el discurso de cada uno categorías, conceptos, términos occidentales. Luego, mucha gente también se opone a que no hay que ser élite, no hay que hacer esto, aquello. Primero, necesitamos élite en Bolivia. No hay élite. No existe élite hasta ahora. Por ejemplo, no son los aymaras o quechuas que escriben su historia, sino los otros escriben para nosotros y eso creemos nosotros que es nuestra historia. Segundo, mucha gente dice que existe burguesía aymara. No existe burguesía aymara. Lo que existe son mercaderes aymaras.
Porque si tuviéramos burguesía aymara, tendríamos élite pensante que haga arte, literatura, filosofía, ciencia, tecnología. No existe eso. Las proezas de nuestra cultura son importantes a tomar en cuenta, ¿cierto? Pero no basta eso. Necesitamos en esta época navegar, nadar en el mundo. El mundo es capitalista. El socialismo es la invención de Occidente para descerebrar a la gente del llamado tercer mundo, para que se diviertan, para que patinen. Y los que son socialistas, ¿qué es lo que buscan? Buscan que no pensemos y que sigamos patinando, creyendo en sus propias historias, en sus propios mundos imaginarios. Entonces hay que ser realista. El realismo es de que el mundo vive un mundo capitalista. ¿Cuál es ahora nuestra fuerza para poder nadar, jugar en ese mundo? Si nosotros no aprendemos a nadar y no nos damos modos para nadar en ese mundo, entonces vamos a seguir siendo, así pensemos, vamos a seguir siendo gente de ese campo que se llama lo subalterno. Van a decir, los aymaras están pensando, creo, el aymara se está rebelando contra Occidente. El aymara quiere hacer socialismo. Entonces no estoy por esa vía yo. Por eso quiero empezar ahora con mi exposición. Me tocó exponer filosofía aymara. Es importante la filosofía. Pero voy a hacer 3 cositas así rápidamente. Primero, se dice que no hay filosofía aymara, no hay más que filosofía andina. Así nos cuentan los que escriben sobre nosotros. Bien. Y muchos se dedicaron a especular y a escribir para nosotros la filosofía andina. Hay varios, tanto blanco-mestizos de Bolivia y también gente extranjera. Y las generaciones de hoy beben ese discurso. Entonces a partir de ahí creen que la filosofía andina es una maravilla, donde la piedra hace el amor con otras piedras, donde todo es armonioso, donde no hay violencia, el aymara no es egoísta, solo es comunitario. Damas y caballeros, ese es cuento occidental, absolutamente. El aymara no es comunitario, el aymara es fundamentalmente egoísta. Y seamos sinceros. Ahora bien, lo que ocurre en Occidente es lo siguiente. Occidente tiene 3 grandes vectores para pensar. Un pensamiento de la duda y pensamiento crítico. Viene desde Sócrates, pasando por Descartes, por Kant y llegando a los otros contemporáneos. La gente dudaba, no creía en lo que decía, no había verdad absoluta. Viene otro bloque de pensadores que creen en la verdad absoluta y buscan la verdad absoluta. Entonces todos quieren encontrar la verdad absoluta. Y nos han impuesto sistemas filosóficos bastante pesados. Ahí está Hegel, está Marx, que nos dice que la historia tiene un sentido, que todo es dialéctico, nos cuentan. Marx nos dice, este capitalismo está mal, vamos rumbo al socialismo, cuando ni él mismo sabía que era el socialismo. Hacen experimentos en la Unión Soviética, en Cuba, instauran dictaduras inhumanas, feroces, y se derrumba la Unión Soviética. Esos buscaban la verdad absoluta, para todo. Y viene otro, que es el enfoque, el pensamiento del arte de vivir. La filosofía no es buscar la verdad absoluta, es cómo vivir, encontrar maneras, modos para vivir, y eso tiene que ser artísticamente hecho. Ahí aparecen entonces los existencialistas, que quieren vivir,
quieren vivir su cuerpo, quieren estar en la sociedad, cierto, pero no quieren pesos, no quieren dogmas y no quieren buscar una verdad absoluta. Mi pregunta ahora, ¿en cuál de esas tres grandes corrientes está el Aymara? ¿En cuál? ¿Qué siempre ha hecho el Aymara? ¿O no ha hecho filosofía? ¿O no ha pensado? Y si ha pensado, tiene que estar en una de esas corrientes, al menos ex post tiene que estar. Entonces ahí ya no hay respuesta de los que se dicen indianistas, cataristas o aymaristas. No creo que los aymaras sean aymaristas. Los aymaristas son los no aymaras. Nosotros solamente somos aymaras y no podemos ser aymaristas. ¿Pero qué dicen? No tienes respuesta. No. Entonces ahí traté de pensar y romper algunos esquemas y me puse la siguiente pregunta. ¿Cómo imagina y cómo ordena el mundo el Aymara? Porque si no sabemos el ordenamiento del mundo como aymaras, vamos a seguir creyendo en la complementariedad, en la reciprocidad, que son cuentos de los antropólogos de los años 60, 70. ¿Realmente el Aymara es complementario? ¿Realmente el Aymara practica la reciprocidad? Práctica como algo derivado. Entonces encontré que no hay. No hay un texto, no hay estudios sobre lo que es la filosofía o el filosofar del Aymara. ¿Cómo el Aymara ha filosofado, ha pensado? Porque hay un pensamiento Aymara. Porque si no hubiera pensamiento Aymara, no habría un orden en la sociedad, no habría un orden en el espacio y no habría orden en el tiempo. Pero la historia nos muestra, la historia observada en el territorio, en la escultura, en la lengua y en el tiempo, nos muestra de que el Aymara tiene un orden. Funciona sobre un orden. ¿Y cómo inventaron ese orden? ¿Quién les dio ese orden? ¿Y quién describió el funcionamiento de ese orden? ¿Los intelectuales bolivianos? Para nada. Los europeos tampoco. La labor es nuestra, de descifrar con qué racionalidad, con qué lógica se mueve el Aymara. Podemos ser bien aymaras y practicar esa racionalidad, pero necesitamos gente que se dedique a pensar y a estructurar y sistematizar esa racionalidad. Porque el resto es simplemente autoalabarnos que somos buenos tipos, autoalabarnos que no somos egoístas, como dice el gobierno, como dicen los que se ocupan de la filosofía andina, dicen el Aymara no es egoísta, Occidente es egoísta. El Aymara es comunitario, Occidente es egoísta. Unas dicotomías groseras que en lugar de enseñar a la gente, diseca el cerebro de los aymaras. Ahí quiero empezar. El Aymara no es comunitarista, pero voy a demostrar por qué no es. Porque el Aymara ha ordenado el mundo, su mundo y el mundo geográfico y el orden espacial y social, ha ordenado en base a una lógica que llamo yo la lógica de la rivalidad. Si tenemos camines ahora es porque actúan con la lógica de rivalidad. ¿Y la rivalidad qué es? Es de que yo no puedo vivir sin rival. Tengo que buscarme algún rival para conquistar la libertad, para actuar. Tengo que competir. El rival tiene que ser mi espejo. Y mi espejo me muestra si soy feo, si soy dinámico, si soy actor o no. Entonces el mundo aymara ha estructurado el orden, su orden en base a la rivalidad.
Es esa rivalidad que ha permitido al mundo aymara aguantar, afirmarse, expandirse, reproducirse en su cultura y seguir hablando aymara hasta hoy. La rivalidad permite desplazarse en diferentes pisos ecológicos, acumular. Sin rivalidad, tal vez hubiéramos estado como los quechuas. Sin rivalidad, tal vez hubiéramos muerto todos, hubiéramos terminado de esclavos. El aymara, aquí discrepo con muchos que han hablado, el aymara no es pesimista. Es un hombre optimista porque está en el juego de la rivalidad. El aymara no pide por eso limosna. Busquen ustedes en la calle. No hay aymaras pidiendo limosna. ¿Por qué? Pero pueden ver que quechuas pidiendo limosna, exponiendo a sus hijos. Me pueden decir que soy racista, etnocéntrico. Lo que hago yo es pensar desde lo aymara. Y cómo la rivalidad en la mente del aymara permite utilizar el espacio, utilizar hoy el capital, acumular, hacer fiesta y competir con el otro. Todos nuestros camiris no son burgueses. Los camiris, que son los mercaderes, funcionan con la lógica de la rivalidad. Ni siquiera es dualismo esa lógica de rivalidad. Es que simultáneamente se miran en el espejo, y mirándose en el espejo es que actúan y conquistan la libertad. El aymara, gracias a la rivalidad, no respeta ninguna frontera regional ni estatal. ¿Han visto ustedes? Los aymaras han llenado todo Santa Cruz. Los aymaras se lo han agarrado a Arica, se lo han agarrado a Argentina, muchos espacios en Argentina. No solamente Santa Cruz, tenemos Yacuiba, Beni, Pando. ¿Qué puede mover eso? Porque el aymara cuando va se establece siempre en una relación de rivalidad y a partir de ahí comienza a inflarse, comienza a reagruparse en el juego de la rivalidad y evidentemente les va bien. Todo el proceso económico social está impulsado por esa lógica de rivalidad. Ahora, no quiero exponer todo mi texto que está acá. Dice, filosofar aymara desde la rivalidad. Lo que hago es ejercitar con el pensamiento cómo la aymara ha ordenado su cosmos. Cosmos quiere decir ordenar simplemente. ¿Cómo ha ordenado? ¿Por qué los ayllus están en Aranzay y Urinsaya? Por parejas, por todo lado. De 6, 8 hasta 12. Entre los ayllus hay una rivalidad para bailar, para hacer ainoca, mejor dicho, aine, para hacer minca, hay rivalidad. Entonces, tenemos que nosotros mirar de otra manera el mundo y plantear lo siguiente. Si nosotros funcionamos con la lógica de la rivalidad, ¿cómo podemos jugar en el mundo ahora? Nos tenemos que quedar quejándonos simplemente en que nos han hecho esto, que no podemos, etc. No. Es el siglo para jugar en el mundo, para desplazarnos en el mundo como nación aymara, porque es la única nación en los Andes que tiene la capacidad de reproducir su cultura, de avanzar en el territorio y también acumular capital. El aymara juega en el mundo, va a la China, va a Seúl, vuelve, va hasta mi contrabando. El aymara está por todo lado y no se pierde. Y no porque se desplace pierda su cultura, conserva y reproduce. Cada cultura que encuentra lo engloba. O sea, no hay culturas que resistan al avance de la aymara. ¿Pero por qué? Porque justamente
en su estructura mental está establecida la lógica de la rivalidad. Yo digo en este librito, digo, el Larame y el Chamac. Una disputa entre dos grandes rivales en la mitología aymara, que en el fondo es practicado por todos los aymaras. Ahora, si ese es el punto que nos lleva a éxitos, nos permite no hacernos aplastar, nos permite ocupar las calles y ni el alcalde nos puede sacar. Ocupamos ciudades, nadie nos puede desplazar. En eso tienen razón la oligarquía oriental. ¿Somos una raza maldita? Sí, lo somos, una raza maldita. Pero en el buen sentido de la palabra, gracias a la lógica de la rivalidad, rompemos todos los esquemas. Ahora, eso sí, hay gente que se puede servir decorando, mitificando al aymara, pero llamándolo indígena o indio. Tenemos que pensar como aymaras. Este libro no está acabado, entonces existe la necesidad de que ustedes, los que vienen, formemos una élite pensante. Puede haber profesionales, damas y caballeros, buenos contadores, buenos economistas, buenos abogados, buenos sociólogos, pero no hay élite pensante. Nuestra gente en este momento se está ocupando de acumular capital porque ha visto que así hay que pelear en un escenario adverso, pero todos los días se afirma como aymara. Mientras acumulan los aymaras, nosotros, discutimos ahora, y que esta discusión sirva para formar élite. Estoy convencido, una nación, una cultura, si no tiene élite pensante, no puede hegemonizar, ni siquiera puede tomar el poder. Hay que aprender de los judíos, hay que aprender. La diáspora judía ha durado mucho tiempo. Nosotros también estamos en diáspora, pero tenemos ventajas, que ocupamos un gran espacio en los Andes. Ocupamos todo el sur del Perú, ocupamos el norte de Argentina, ocupamos Chile. Y sobre todo, concentramos la reproducción de la cultura, la reivindicación y la rebelión de la aymara, ¿dónde? En los Andes, que es Bolivia. Entonces, con esto yo quiero no criticar a los que han hablado, sino provocar simplemente. Provocar de que mitificar no conviene. No pintar nuestra cultura como la única, la buena, la mejor. Nuestra cultura, en base a la lucha de los rivales, se expande y avanza y ha ocupado las ciudades. Y también aquí sí hay que criticar. La universidad nunca se ocupó del pensamiento aymara. Ninguno. Los antropólogos han buscado sus indígenas en Bolivia. Los economistas también han buscado sus economías primitivas. Entonces, bajo la lógica de la rivalidad, el aymara utiliza el aire, y en el aire juega la rivalidad. Ese es el motor que mueve el comportamiento, el avance, la conducta del comerciante, del profesional. Vean unos cebotes en la calle, tiene su rival como sindicatos, se protegen, se disputan también, pero la rivalidad no quiere decir enemigo. En la concepción occidental, evidentemente, la rivalidad puede pensarse a enemistad, pero no todos los pensamientos. Entre un equipo de fútbol, Bolívar o Stronger, ¿son enemigos o rivales? Son rivales. Los dos tienen que jugar. Esa es la lógica que hay que practicar, y eso es lo que hay que no descubrir, sistematizar y hacerlo en texto.
Porque si nosotros no escribimos nuestra historia con una cierta racionalidad para demostrar la secuencia del funcionamiento, ¿quién va a escribir? Está Hinckley, creo que es un alemán, por ejemplo, que escribe la filosofía latinoamericana para los latinoamericanos. ¿Qué les parece? Y los marxistas muy felices leen eso y están contentos de Hinckley. Nosotros necesitamos aquí producir nuestra manera de pensar y nosotros aproximarnos al ordenamiento social y mental de nuestra gente. Si no hacemos eso y popularizamos nuestros saberes y queremos escapar de ese mundo capitalista en nombre de algún anticapitalismo, entonces reproducimos las taras groseras que tiene Occidente. Más bien hay que estimular a la gente, hay que decir, acumulen más, hagan su periódico, armen su canal de televisión, armen su compañía de seguros, armen sus bancos. Esa es la tarea para esta época. Los empresarios que tenemos tienen que empujar a sus hijos para que se forme en élite en la sociedad boliviana. Solo formando una élite podemos enfrentar cualquier intento de dominación o desvirtuación en el pensamiento y en la percepción que nos hacemos los bolivianos. Ahora, aquí hablamos como aymaras. Nosotros no estamos para salvar el mundo. Tenemos que nosotros imponernos donde estemos. Tenemos que afirmarnos nosotros. De nuestra afirmación se beneficiarán muchos, ¿cierto? Pero ¿por qué tenemos que desaparecer en nombre del indigenismo y del indianismo o de algún latinoamericanismo? ¿Por qué vamos a desaparecer como aymaras? Los kurdos en el mundo luchan para tener un estado propio. Los kurdos. Los judíos han tenido su estado propio. Los palestinos también pelean por tener su estado. Los armenios siguen peleando. Y nosotros somos como los kurdos y como los armenios y no tenemos estado. Somos una nación sin estado. Y para tener nuestro estado tenemos que tener nuestra manera de pensar armado por nosotros. No podemos seguir importando ideologías fragmentadas. Si nosotros manejamos esas ideologías, esas ideas en nombre de la ciencia, en nombre del progreso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir, y Occidente, bajo sus diferentes pensamientos, se ríen nuestras caras. ¿Cómo nos miran? Mira, estos tipos se divierten con nuestras ideas, ni siquiera han digerido y quieren hacer socialismo. Occidente ha visto cómo ha fracasado el socialismo en la Unión Soviética. No ha fracasado, es el destino de este tipo de régimen. No ha fracasado. Pero ¿por qué la intelectual boliviana? ¿Por qué la gente de izquierda? Muchos ven bondades todavía en el socialismo. Porque es un instrumento de dominación para desvirtuar y para taponear toda rebelión aymara o quechua. Mucha gente acerca dijo de que no hay que ser liberal. Entonces, ¿qué hay que ser? Les digo, yo pregunto. No hay que ser socialista ni liberal, dicen. Yo soy, como soy tan franco, les digo, entonces, ¿qué hay que ser? ¿Cuál es la fórmula que tienen? Pongan sobre la mesa y haremos eso. El problema es que no hay esa fórmula. Como no existe esa fórmula, si yo les propongo, este mundo es capitalista. No hay ni cuarta vía ni tercera vía, nada no hay. Es el capitalismo. Los que mejor han entendido eso son los aymaras, comerciantes de la Justos, del Alto, de Lois Salmón y de Santa Cruz. Han entendido. Ellos dicen, estamos en el capitalismo. Entonces, ¿la tarea qué es? Jugar en el capitalismo.
Porque los que se oponen al capitalismo son aquellos que buscan hacer fortuna en el corto plazo. Contarles al pobre que vaya al socialismo mañana para que no acumule. Y por eso el socialismo, desde la visión aymara, ¿qué es? Es el veneno que descerebra a nuestras generaciones. Nosotros queremos más camiones, más mercaderes poderosos, de mercaderes que pasen ahora a ser productores, que pasen a la manufactura, exportemos al mundo, mandemos a nuestros comerciantes a instalarse en Alemania y en Estados Unidos y que vendan nuestras cosas allí, lo que producimos. Utilicemos nuestros pisos ecológicos para tocar el estómago de los europeos y de los gringos. Pero si nosotros vamos a seguir creyendo de que la única salida es el socialismo y que el capitalismo está llevando a la hecatombe al mundo, eso es aceptarles esa idea de ciencia infeliz o negra. ¿Para qué? Para que nosotros aquí estemos condenando cosas. ¿Para qué es la ciencia? La ciencia es para inventar permanentemente cosas e innovar. Es para romper esquemas de pensamiento, utilizar también técnicas. Si necesitamos piratear tecnología, hay que piratear. Yo les digo, pirateen tecnología. Señores mecánicos, señores que trabajan en tornerías, pirateen todo lo que puedan. Porque si no hacemos eso nosotros, evidentemente vamos a ir quejándonos. ¿Por qué no vamos al mundo con nuestros productos orgánicos y orgánicos? ¿Por qué no vamos? No pensemos de que el mundo se va a acabar. Eso está bien para Marx. El capitalismo se va a acabar, no se va a acabar. No pensemos tampoco que el mundo se va a acabar como dice la Iglesia en sus diferentes versiones. Aquí, señores, hay que navegar, hay que capturar y hay que afirmarse. ¿Cómo qué? Como imanes. A veces nosotros ignoramos o subestimamos la fuerza de la imana. La imana tiene mucha fuerza. Lo que falta es élite. A ver, todos que están acá, toditos son estudiantes, otros son profesionales, todos. Mientras nuestra gente trabaja en la calle, vende limón, vende ropa interior, vende chicles, ¿qué literatura hemos proveído a ellos? Nada, somos una vergüenza. ¿De verdad? ¿Qué hemos escrito para decirles, compañeros, lean esto? Aymara, lee esto, esto es tu mundo. No. Entonces, ¿para qué hemos estudiado? Y dense cuenta cómo la universidad estatal o privada es realmente descerebrador y alienante y va contra nuestra nación, contra nuestros valores y contra nuestro pensamiento. Esta reunión que sea importante, ¿para qué? Para que produzcamos literatura, arte, con que alimentarse, porque nuestra gente que vende limones no tiene tiempo ni para mirar noticias, no tiene tiempo para digerir, entonces hay que trabajar eso. Bien, con eso termino, damas y caballeros, gracias por haberme escuchado. Es largo este tema, pero seguro que sea otro día después discutir. Muchísimas gracias, doctor Fernando Toja. Bueno, ahora vamos a pasar unas cuantas preguntas. Por favor, la música que está de abajo está obstruyendo. Muy bien, por favor, ¿alguien podría hacer el micrófono? Hacha Hayaya, Pachkitina Gatakani Katastan, Ukan Pacharo. Ukan Pachaja, Hilata Pelagio, Camarake, Hilata Fernando, Upanakaja, Arspoya Piwa, Kunate Hokisiriki, Marcasataki, Hiwasanakataki, Nairakata, Sotayataki. Katwa, Wali Hacha Hayaya. Compisa, Hilata Fernando,
de mucho tiempo nos miramos la cara. Bueno, te conozco, hermano. Entonces, hermano Pelagio no le conocía, pero ahora tengo el honor de conocerlo. Mi nombre es Florentino Cáceres Mamán. Entonces, lo que yo quería es a los dos realmente, bueno, felicitar y agradecer por todo lo expuesto, porque justamente escribir de qué manera vamos a ayudar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas en desgracia, muchos lo estamos viendo a diario. Eso es preocupante, hermanos. Entonces, pero más que todo en este momento, yo creo que no voy a hacer de repente una pregunta, sino un poco como complementación, principalmente a la exposición del hermano Fernando. El capitalismo, bueno, como muchos a veces lo vemos, digamos, como algo monstruo, ¿no? Es lo más negativo, digamos, para la humanidad. Entonces, pero de repente tenemos que entenderlo de otra manera, ¿no? Darle otro sentido, de repente, en ese sentido el hermano Fernando ha expuesto. Porque también el mismo, yo le he escuchado en muchos medios de comunicación hablar también de Camiri, ¿no es cierto? Camiri, y verdad, Camiri en el sentido aymara, ¿cierto? Muchos entendemos de que no es ser rico, ¿no? Poderoso para aplastar a los demás, sino incluso para levantar a los que están también abajo y de esa manera entrar en una situación de equidad, ¿no es cierto? Eso. Entonces, ahora, pero de acuerdo a su exposición, lo que dice, por ejemplo, eso de la rivalidad, el término, hermanos, pero no encuentro en este momento. Yo creo que muchos hermanos, de alguna manera, podemos buscar, encontrar, y el hermano Fernando más que todo, creo, porque rivalidad un poco se entiende como lucha, como pelea, como contrario, enemistad, en fin, alguna situación así, pero también lo dijo en un sentido positivo, tiene que interpretarse esto. Pero ahí yo voy buscando lo aymara, ojalá pueda servir esto, ¿no? Por ejemplo, exactamente ahorita buscando, digo, ahí el par viene, Nayati Umacha, ¿no? Nayati Umacha. Otro puede ser en el sentido plural también, Nanakaraki, Humanakaraki, ¿no? Ejemplo pongo la ciudad del Alto. En unos años un poco ya anteriores, ahora se está desapareciendo, la gestión que se hacía, por ejemplo, una gestión los del norte, otra gestión hacían también los del sur. Entonces, de esa manera, de una manera, pero ya así complementaria, digamos, pero se turnaban, ¿no? Se turnaban, ¿no? Esa es una forma, digamos, de proceder en el Alto y en el Ayllu, en la Marca, eso permanentemente sucede. Simplemente eso es lo que quería comentar. Y una vez más, gracias por las exposiciones. Sí, muchas gracias, hermano Tojo, igualmente, hermano Pelagio. Yo quería hacer acotaciones, o sea, a través de estudiar, digamos, la estética andina, hemos encontrado, por ejemplo, el arte de la ferocidad, de los seres del Manjapacha, del Ñanja Ayllu, en la cultura chavín, ¿no? Y en la cultura tiwanaco está el arte de lo celestial, digamos, el arte del Alaya Pacha, ¿no? Predominan los seres alados, ¿no? Y en este otro arte predominan los seres del Manjapacha, del agua, así, ¿no? Del submundo, el arte chavín. Entonces parece que existen los dos Ayllus, ¿no? El Collán Ayllu y el Ñanja Ayllu, que son parte de un mismo sistema complementario dentro del cosmos collano y que están en el plano mitológico, ¿no? Y todo esto estaría entonces dentro del Chuyima y dentro del Amuyo del Jaque, ¿no? Que construye su realidad interior, ¿no? Y se expresa desde ahí y interactúa con la realidad exterior, digamos. O sea, esta cuestión de la filosofía coreana habría que trabajarlo más, incluso en esos niveles también. Entonces, creo que ese es mi área, ¿no? Mañana lo voy a desarrollar un poco más y con algunos ejemplos de estos trabajos que hemos hecho sobre producción artística aymara, ¿no? El método de producción artística aymara, que involucra también el tema de la filosofía coreana, ¿no? Que parte desde su propio modelo cosmológico, ¿no? De los Pachanacas, del Collán Jaque,
de lo que es el ajayo del Coyanjaque, del ayu del Coyanjaque, de los taquinaques del Coyanjaque, dentro de esos Pachanaca, ¿no? Y donde el Coyanjaque transcurre su existencia y transcurre su vida. Yo me inclinaría y me anotaría dentro de este concepto del arte de vivir, dentro del existencialismo, pero dentro del existencialismo collano, ¿no? En el marco de su propia realidad, de su propia construcción de sujeto de esa realidad, tanto colectiva como individual. Y no reniego con los aymaras capitalistas, creo que es el momento para hacer eso. O sea, después podemos pensar en otras cosas, pero creo que la salida en este momento es empoderarnos económicamente para empoderarnos luego intelectualmente y luego culturalmente, ¿no? Entonces, en ese orden, y después ya podemos hacer filantropía también. Gracias. Bueno, mi nombre es Xiomar Ferino y yo 5 años de mi vida le he otorgado a estudiar teología y filosofía andina, como nos han impuesto en el Ministerio de Educación, donde en la Universidad Tahuantinsuyo, donde mis docentes no eran egresados de ninguna universidad colonial, sino más bien eran llegados sabios mayores, llegados del Ayu, quienes nos han transmitido muchos saberes ancestrales que ahora yo escucho quieren desconocer o quieren llamar inventos, cuando realmente en la lengua existe, ¿no? Entonces yo creo que hay, tanto como dicen en su mayoría puede ser producto de la colonia aymaras capitalistas, pero también hay otros guías que estarían ayudando a, qué sé yo, a construir una nueva forma de cómo, de una estructura de desarrollo acorde a lo que se necesita, ¿no? ¿Para qué vamos a entrar a competir con Indonesia al hacer computadoras o celulares cuando nosotros tenemos nuestras propias potencialidades, como decía usted mismo, en agricultura y en otras cosas que están aprovechando bien los astronautas o todo, inclusive los chinos ahora mismo? ¿Quién está reclamando regalías compensatorias de los diseños aymaras o quechuas que hay en los tejidos, que ahora tranquilamente están replicando los chinos y a nivel mundial lo están vendiendo? La producción intelectual del charango es netamente quechua, inclusive han rescatado las formas armoniosas de los sigus, ¿no? De las arcas y las ciras, todo eso entra en el charango. Y ahora los chinos están vendiendo a 200 bolivianos el charango, mientras los quechuas están de limosneras. Esas abuelas que están pidiendo limosna aquí afuera no son ningunas flojas, ellas son artistas, tienen otra concepción de mundo, otra concepción de vida. Yo quisiera ver quién tendría la paciencia o la sabiduría para poder tejer un textil que se hace por lo menos en 8 meses, ¿no? Entonces creo que ambos tendrían que ir de la mano y reconsiderar a estos hermanos sabios, filósofos, de quienes yo he aprendido tanto, y siempre voy a defender y sustentar la ideología que ellos me han enseñado, porque ellos dicen que nosotros tenemos que imponernos con nuestra filosofía. Creo que aquí tampoco no se está viendo los aportes que ha hecho la UTA en sus 15 años de existencia, porque hay mucha literatura escrita en aymara mismo, que yo como no hablo aymara no he podido leer, pero sí he llegado a hacer traducir. Pero en realidad se ha rescatado y se ha sistematizado, y hay una amplia biblioteca que cuando se reabra la UTA seguramente podrían consultar, pero sí existen libros con pensamiento aymara escrito por aymaras. Hayaya. Muy buenas noches. Interesantes las exposiciones, pero me entró una duda, de las dos ponencias, y se habla, ¿no?, principalmente del señor Pelayo respecto a lo que es la complementariedad, la reciprocidad. Sin embargo, en su ponencia, el doctor Toja habla de que el aymara no entra en esa lógica. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles serán los principios y valores para ambos expositores del aymara como tal? Dado que si no tenemos los principios, valores bien establecidos, o sea, no vamos a marcar un norte, ¿no? Obviamente que eso lo dice nuestra nueva Constitución también, obviamente que muchos han apoyado, otros no, pero parte con el artículo primero, ¿no? Simplemente ello. Entonces, gracias por la exposición. Bien, hermanos, quiero agradecer en primer lugar a los hermanos que han organizado este debate, y también agradecerle a los dos hermanos que están enfrente, pero yo lo veo
dos polos distintos, ¿no? El hermano Pelagio habla de sistema comunal, el otro hermano habla de un sistema, de una aymara rival, mercader. Quisiera preguntar a los dos hermanos que nos puede aclarar cuál sería el sistema comunal que nos pueda ayudar de este sistema actualmente, que estamos en una coyuntura social, digamos. Y el hermano Montoja, Fernando, lo propio, ¿será que la aymara con ese sistema mercader o con ese sistema rival, será que podemos salir adelante? Solamente eso. Muchísimas gracias. Vamos a tener 3 intervenciones más y con eso vamos a dar paso a las respuestas. Buenas noches. En realidad la cuestionante que a mí me surge es lo siguiente, ¿no? Muchas veces cuando se habla de cosmovisión, de principios, de valores, es bien difícil traspasar la línea del testimonio, ¿no? Es decir, el testimonio de la aymara que vive en el campo, que vive en la comunidad o que vive en la periferia o que es camiri. ¿Cuándo vamos a pasar del testimonio a la creación y al desarrollo de un pensamiento? Eso es a mí lo que me preocupa mucho, porque finalmente creo que es importante responder a una pregunta esencial. ¿Cuál es la forma de estar de la aymara en el mundo actual? ¿Cuál es la forma de estar en la aymara aquí, en este contexto que estamos ahorita, ¿no? Diferentes. Entonces, ¿cuál es esa forma de estar en el mundo actual? No en el mundo que está bien, vamos a partir del mundo mitológico, de la rivalidad, de acuerdo, pero la rivalidad, ¿cómo va a interpretarse para desarrollar nuestro pensamiento en el mundo actual, para dejar en el pasado este rol tan minúsculo que se tiene de dar testimonio a determinadas cosas y otros, digamos, escriben filosóficamente a partir de eso? ¿Cuál es el paso elemental que necesita dar el aymara para explicar su forma de estar en el mundo actual? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. En principio, agradecer a los organizadores y así también a los dos panelistas. Y ahí podemos comprender que el aymara mismo somos muy complejos. Tenemos diferentes formas de ver el mundo, de analizar. En ese contexto creo que siempre es importante no olvidarnos la historia y contextualizarse en el tiempo y el espacio. En ese sentido, el hermano Fernando Ontoja decía, si en la aymara hemos sido vencedores, el que nos imponemos, entonces, ¿por qué los españoles nos han sometido? Es otro escenario, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante contextualizarnos en el espacio y en el tiempo donde estamos. Ahora bien, el hermano Fernando Ontoja al mismo tiempo dice de que tenemos que jugar en este escenario, tenemos que jugar, navegar, como dice, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a navegar? Si analizamos si nuestro sector productivo de qué vive. O sea, si hablamos de camiris o los grandes económicos, el sector económico que está inmerso al sector del 16 de julio, aquí, lo Uyustes y otro lado, ¿qué tipo de mercancía, qué tipo de mercancía ofrece la población? Si siquiera como aymara hasta el momento se ha visto, o como pueblos indígenas, entre comillas, que nos llaman, no hemos producido ni un alfiler nuestro propio, industrializado. Es cómo vamos a competir en el mercado si estás produciendo o estás vendiendo, si estás potencialmente económicamente estás potenciado, si estás vendiendo los mismos productos que te envían de otros países. Entonces, pensar en jugar en ese escenario como en el mundo global que nos ofrece el capitalismo, creo que estamos equivocados de camino, porque para empezar tendríamos que industrializar. Para empezar, todos estos nuestros aymaras que venden en estas ferias tenían que vender nuestros propios productos, nuestra propia artesanía, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero en ese sentido no habría sentido de pensar con qué jugamos en el mercado si nosotros no tenemos nada nuevo que ofrecer, porque los otros países lo hacen mejor lo que nosotros estamos queriendo hacer y vender en este contexto. Nada más, gracias.
La última intervención puntual, por favor. Buenas noches, Gilatas y Cuyacas, Jalaya a todos los participantes. Bueno, pues también un Jalaya a nuestro Gilata, Pelayo Pati. Muy buena exposición, a felicitarte, y creo que has acertado muy bien en todo lo que has señalado. Bueno, también saludar al caballero Fernando Untoja, así nos trataste. Lastimosamente nosotros no somos caballeros, ni somos damas tampoco, creo. De todas maneras, como así nos trataste, de la misma forma también te la retruco a ti, te digo caballero Fernando Untoja. Bien, ambos expositores pues tienen posiciones contradictorias, y de repente lo más destacable del caballero Fernando Untoja es el hecho de que señala en su tesis y en su escrito también, creo tiene un folleto por ahí, donde hace referencia a la filosofía de la rivalidad. Ahora, caballero Untoja, yo me declaro rival suyo. No sé cómo te sientes, ¿no? No sé cómo te sientes, pero creo que ese no es nuestro pensamiento en nuestra cultura aymara. En nuestra cultura aymara existe la competencia en el sentido verdadero, ¿ya? Existe lo que es vencer. Por eso inclusive hay en aymara Atip Atip Sartasiñane. El Atip Atip Sartasiñane no significa odio, no significa rivalidad, sino yo haré mejor que el otro. En cambio, en la rivalidad es totalmente distinta. Si yo me declaro rival tuyo, tú te vas a sentir de repente mal, y de repente yo también me voy a sentir mal. ¿No es cierto? Bolivaristas, stronguistas son rivales, se agarran a patadas. Y esa no es la filosofía y criterio mío. Sin embargo, se respeta obviamente su posición, es su forma de pensar, pero no la comparto obviamente, ¿no? Bien, no me voy a extender, sin embargo, también quiero denotar, y más que todo en este caso solicitarle pues a nuestro hermano Pelayo Pati, quien ha hecho exposición en varias categorías aymaras, como el Ainoca, como el Aine. Creo que hay que seguir desarrollando, y creo que el tiempo no es suficiente para explicar, ¿no? Y ojalá que sí, enalteciendo en este caso lo que somos nosotros, porque desde la llegada de la colonia pues nos han ido destruyendo peyorativamente a nosotros, y algunos expositores lastimosamente se prestan a eso también, y siguiendo ese ritmo de menospreciar a los hermanos aymaras, quechos y demás cosas, siguen la misma tónica diciéndonos: ni siquiera somos aymaras, ni siquiera somos indios. Bueno, es cierto que no somos indios, en eso estamos de acuerdo, pero ya decir que los aymaras no existen. Yo estuve en un seminario también, y lo tengo grabado, también lo grabé el día de hoy, ¿no? Donde en Sucre, por ejemplo, en un evento organizado por los mestizos, por los caras, se explaya pues menospreciando a los aymaras, y yo la verdad, yo me sigo preguntando, ¿no? si vale la pena de repente seguir con ese debate. Creo que tenemos que ir avanzando nosotros, no destruirnos entre nosotros. Deberíamos ir construyendo entre nosotros. El enemigo está allí afuera, no hagamos coro con ellos. Esa es mi sugerencia. Sin embargo, de la misma forma, tal vez hay veces también escucharle el contrario es bueno también, ¿no? Para darnos cuenta, tal vez desde esa perspectiva habría que rescatar también la posición. Bien, entonces me pregunta, estimado, más que todo para nuestro hermano Pelayo Pati, es: ¿cuáles serían las categorías que nosotros tendríamos que utilizar propias, no las prestadas, como por ejemplo los valores? La palabra valor no existe en el aymara, y si hay, hermano, me gustaría que la menciones, ¿ya? Lo mismo te digo con respecto a, por ejemplo, al principio. Todos hablamos nuestros principios. Ahora yo te pregunto, ¿no? Si de repente buscaste en algún lugar, de repente estamos encontrando, de repente alguna similitud, no me vengan con eso de alguien diciendo no, caldas, happy, no es lo mismo,
no es lo mismo el principio, ¿no es cierto? Esas cositas. Y a nuestro caballero Fernando, aquí decía pues en su infusión filosofía aymara. Termino con esto, filosofía aymara. Por favor, háblenos en aymara, lo que realmente filosofa. Gracias. Gracias. Habíamos cerrado todo esto, pero no le he visto a Tania, que ha levantado la mano. Le voy a pedir a Tania que solo haga el comentario puntual de 30 segundos, si no le vamos a quitar el micrófono, porque tenemos que escuchar las respuestas de parte de los panelistas. Bueno, solo quiero saber la percepción de los dos panelistas sobre un tema puntual. Yo he hecho una investigación con los camiris aymaras, ¿no?, del Gran Poder, y justamente ahí yo veo plasmado en la realidad 2 años y medio que he compartido con ellos, sus vivencias y en tanto la fiesta como su vida cotidiana, y he visto tanto la implementación del AINI, del Minca en festivo, ¿ya?, y en sus relaciones de compadrazgo y padrinazgo, pero a la vez también he visto esa rivalidad que se puede decir entre los camiris aymaras, esa competencia, pero no es solamente competencia al nivel de capitalismo, sino que es una combinación, y yo lo estoy viendo, una combinación de lo que nos ha expuesto Pelagio con lo que nos ha expuesto Fernando Untoja, ¿no? Desde la realidad no es que el aymara, el camiri aymara, se apegue a un solo tipo de ideología o a un solo tipo de pensar. Agarra todo lo que ha aprendido desde su comunidad, todas las vivencias aymaras, de AINI, Mincas y otros, pero lo expresa desde su propia acumulación de capital, no solamente económica, sino también simbólica, cultural, entre otras. Es muy corto el tiempo, pero bueno, quiero saber su opinión sobre esta realidad. Y por último, 10 segundos más, ¿qué hacemos con estos aymaras que son camiris y que se identifican aymaras, pero que ya cuando van reproduciéndose en sus hijos, por ejemplo, ya sus hijos ya no son aymaras, tienen dinero, pero ya no son aymaras, según lo que yo he hablado con ellos, ¿no? Entonces quiero su opinión, por favor, a los panelistas. Gracias. Bueno, vamos a pasar inmediatamente a las respuestas. Bueno, empezamos por Fernando. Empezaré yo. Hay varias preguntas, hay que englobarlos. Creo que, a ver, empecemos de damas y caballeros. No hay damas, también caballeros. Porque la cuestión de lo hermano es bastante colonial. Solamente la opresor dice hermano para engañarlo. Y lo que hace el gobierno actual: hermanos indígenas, vengan, después los apalea. Que seamos más sinceros. Con todo respeto, damas y caballeros, hay que discutir aquí lo que es la filosofía aymara, lo que es la sociología aymara. Ahora bien, aquí tengo preguntas. Forma de estar. ¿Qué hacemos con la mercancía? ¿Qué hacemos con los camiris? Alguien decía, ¿y por qué no producen otra cosa los aymaras y venden las mismas cosas? Por ahí empezaré. En el proceso de afirmación de identidad cultural y de acumulación del capital, el aymara engloba todo lo que puede en su paso. Se sirve de todo lo que encuentra. Si no acumula capital, principio económico, si no acumula capital, ¿cómo puede instalar una fábrica, una manufactura? Si no puede acumular, no tiene capital, ¿cómo puede exportar? Y si no tiene las técnicas de mercadotecnia o marketing, ¿cómo puede ganar mercados? Lo que pasa es que la aymara, en ese proceso, se bate como puede, lo más importante es sin pedir limosna. A la aymara no le interesa el asistencialismo. Los regímenes actúan al asistencialismo justamente para que no piensen aymara. Entonces, cuando hablamos de filosofía,
tenemos que ocuparnos justamente de cómo piensa, cómo ordena sus cosas el Aymara. Para el compañero ahí atrás, hablaremos en Aymara, podemos hablar en Aymara, ¿cierto? Todos comprenderán. Solo quiero lanzar un término. Aymara, la pachita, la pachana. A partir de ese término podemos conocer lo que es la pacha, podemos conocer lo que es la pachama. Pero este escenario no es propicio para armar todo ese esquema. Hay que saber, evidentemente, para escribir filosofía aymara hay que saber aymara. Entonces, lo que nosotros hacemos es hablar, trabajar la etimología de la aymara, cómo se ha variado el término en el transcurso de la historia. Cuando hablo de Zibayat, no me refiero yo, digamos, en el orden mítico lejano. Eso es para responder acá a Magali. Se tiene que buscar una racionalidad nuestra y tiene que construirse esa racionalidad nuestra. Ese es el principio que mueve a la gente, que nos mueve a nosotros. ¿Por qué somos los aymaras diferentes de los otros? ¿Por qué peleamos con nosotros y peleamos entre nosotros? Entre nosotros peleamos, ¿por qué? Porque practicamos la lucha de rivales. Zibayat no quiere decir negativo. En el capitalismo existe la competencia en el mercado. En el aymara existe la rivalidad en el ayllu, entre camiles. Y continúa hasta ahora entre camiles. Porque maneja la rivalidad, el aymara es tan habiloso en adaptarse al capitalismo. Y el aymara, gracias a la rivalidad, es el ser ultraliberal. Él decide. Por eso dicen, trabajo por cuenta propia, no dependo de nadie, dicen. ¿Qué es ese principio? Es ultraliberal. El aymara no necesita que Dios va a hacer esto, hace, decide. Entonces no es que la filosofía simplemente sea una mitificación. Yo no mitifico. Yo más bien hablo de la realidad, de los aymaras que están peleando en la rivalidad. La compañera atrás decía bien claro, la lucha por la rivalidad, en la rivalidad no solamente es económico, es de prestigio, de simbolismo, de ocupar espacio, de imponerse, y tampoco el usted se va a dejar imponer. Entonces, acá, la rivalidad, yo decía, es un motor que permite que la aymara se afirme y avance. Ahora, ¿por qué venden productos chinos? ¿Qué más puede vender? ¿Qué más puede vender? En el capitalismo hay que navegar. Si no acumula mucho, ¿qué va a vender? ¿Va a vender chuño? ¿Va a exportar chuño? ¿Va a producir por toneladas quinoa en el altiplano o papa en el altiplano? No tiene esa posibilidad. Y porque no tiene esa posibilidad, adopta el comercio. ¿Dónde desenvolverse? Utiliza el comercio como piso ecológico. Si nosotros pensamos y damos más armas a nuestra gente y debatimos aquí, es posible que logremos de que la aymara de algún tiempo exporte productos orgánicos y bioorgánicos, porque Bolivia está dotado de pisos ecológicos diferentes y muy ricos. Es posible. Es posible que llevemos a Europa, no sé, haba, oca, quinoa llevemos, pero productos orgánicos y bioorgánicos. Por ahora no existe eso. Eso ya es un problema de poder, pero al mismo tiempo también es un problema de estímulo de la gente que piensa en el aymara y que se piensa como aymara. Los valores. ¿Cuáles son los valores? Ustedes saben, toda sociedad vive cargada de valores. Cargamos, somos unos burros así, cargamos valores. Esos valores nos aplastan. La sociedad boliviana ha impuesto valores y cargamos esos valores. Por ejemplo, la noción de hermano, la noción de solidaridad, de clase, de complementariedad,
desde su ya son valores impuestos por las universidades, por la literatura. Hay que ubicar más bien la reciprocidad y la complementariedad, hay que ubicar dentro de la lógica de la rivalidad. ¿Cómo resultan esas dos cosas? Primero hay que encontrar el principio generador de las relaciones. Entonces, los valores no sé cuáles son. El primer valor, ¿cuál es de la Aymara? Es fugar, estar en el escenario de la lucha de rivales. Eso es lo que potencia a la gente. Sin la rivalidad, la gente en la soledad va a morir. El Aymara detesta la soledad. Tiene que encontrar su rival. Y los que no encuentran rival, pues se suicidan. También hay que pensar a los sociólogos el suicidio en el mundo Aymara. Sobre las relaciones de rivalidad aparecen valores, como la libertad. ¿Cómo puedo sentir la libertad? ¿Qué es la libertad para Aymara? ¿Qué es la respía para Aymara? Respía la libertad. Pero ¿cómo puedo ser libre? ¿Puedo ser libre solo? No. Necesito rival para ser libre. La acción me lleva para ser libre. Y la acción entre rivales me permite armar la estructura social y la estructura económica y política. ¿De dónde viene la rotación del poder en el aire? Viene de la rivalidad. Que todos van a estar en el juego de rivales para ser Gilacata, para ser Malco y no para quedarse 10 años, 20 años. Finalmente, alguien habla de industrializar. Nosotros, en el llamado tercer mundo, vivimos de ilusiones de que nosotros tenemos que industrializarnos y salvar así nuestras cosas. Ustedes conocen muy bien la política de sustitución de importaciones de la CEPAL. ¿En qué ha terminado? En nada, en pura ilusión. 2 o 3 países se salvaron practicando eso muy difícilmente. En Bolivia se practicó eso. Haremos nuestra bicicleta, haremos nuestras cosas. Para hablar de industrialización necesitamos máquinas que fabriquen máquinas. Eso no tenemos. Si nosotros compramos máquinas que fabriquen máquinas, estamos comprando la máquina que fabrica máquinas. Y el día que falte repuesto a la máquina que fabrica máquinas, nuestra industria se paraliza. Ni la industria de urea no puede funcionar. Hemos comprado las máquinas de San Buenaventura, 400 millones. ¿Funciona? No funciona. Queríamos industria azucarera. Entonces allí necesitamos definir una otra estrategia de desarrollo económico, tomando la potencialidad de recursos naturales que tenemos, no el extractivismo. Podemos pasar al extractivismo al segundo plano. Pero si queremos hacer nuestras cosas en términos de máquinas, ¿para qué? ¿Acaso la gente no piensa en el medio ambiente? Piensa. ¿Y para qué quieren industrias? Empleemos principios de los economistas. Hay ventajas comparativas y ventajas competitivas. ¿Qué quiero yo? Que Chile me fabrique mis refrigeradores. ¿Para qué voy a gastar? ¿Y para qué voy a contaminar? No es, ¿para qué voy a instalar equipos sin ni siquiera sé manejar y después lo voy a parar? Que me fabriquen celulares, pero puedo vender materia prima elaborada o semi-elaborada y sacar grandes ventajas. Pero es soñar en la industrialización, prácticamente es un sueño, yo llamo así, no es insulto nada, es el sueño del subdesarrollado. Quiere ver industrias chimeneas por aquí, quiere ver su propio auto. Por ejemplo, Revilla, ¿para qué ha ido a buscar Pumacatarí a la China? ¿Por qué ha ido hasta tan lejos? Cuando podía haber comprado de Brasil mejores buses más poderosos. Esta creo, hay una marca ahí, por tanto hay Volvo, hay otro más. Pero el problema es que la oligarquía boliviana está en el poder para convertirse en oligarca.
La política en Bolivia es negocio. Entonces nos hace soñar que hay que industrializar, que hay indígenas, todo nos pinta. Cuando en realidad no existe. No existen indígenas, ni 36 nacionalidades. Ponen en la Constitución todo lo que han podido, todo. Nada funciona. Y el discurso continúa. Dicen que avanzamos. ¿Vamos dónde? Dicen que estamos en una etapa de transición. ¿Hacia dónde? Nadie sabe quién es la otra parte. Pues hay que tener cuidado en esas cosas. Y a mí me agrada, digamos, que la gente haya entrado en polémica y que diga yo soy su rival. Me alegra que haya un rival. Puedo estar feliz de tener un rival que se pare ahí y que venga también aquí y ponga sus ideas. Pero estoy realmente feliz si aparece un rival por ahí. Porque no es mi enemigo, es mi rival. Me obliga a pensar más, pero yo también le obligo a pensar más y proponer las cosas así, realistamente. Gracias, doctor. Rápidamente, a ver, hermanos queridos, aunque no le gusta al hermano, no hay ni una sociedad, por muy arcaica que sea, sin principios, sin valores. Todas, absolutamente todas, tienen. Otra cosa es que después del transcurrir del tiempo, unos valores y principios se imponen a los otros. ¿Sí? Es otra cosa. Y nosotros, como pueblos milenarios, no vamos a hablar hay más de hoy, después vamos a responder a la hermana, hay más de hoy, sino lo que éramos. Teníamos grandes principios y valores. Porque vivíamos lo nuestro. ¿Qué tal si ustedes se imaginan, no hubiera llegado Cristóbal Colón? Hubiera sido otro cantar, otra historia. ¿Sí? Totalmente diferente, pero lamentablemente estamos acá. Entonces, escúchenme esto. En el marco del sistema comunal, ¿qué nos ayudaría a mejorar nuestras vidas? Varias cosas. Varias cosas. Por ejemplo, ¿por qué no podemos poner pues en la ley el AINI? Ayudarnos unos a los otros. ¿No? Que los hermanos, por ejemplo, están obligados a ayudar a sus hermanitos por ley para sacar profesional. Que el empresario está obligado a dar impuestos, por ejemplo, para la educación, mucho más algunos menos, para que las universidades crezcan. Es que es inconcebible en Bolivia que solo tengamos 10 universidades, 11 universidades, hermanos, por favor. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es que ¿por qué tenemos tan poca universidad? Es que estamos pensando, ¿sí?, que los profesionales se van a dar cabeza con cabeza. Estamos pensando los profesionales trabajando en el mercado, estamos pensando en el mercado. No estamos pensando en la producción. Hermanos queridos, todos nuestros productores agrarios en el campo, en donde sea que esté, deberían ser todos, absolutamente todos profesionales, porque necesitamos capacidad técnica. Todos los trabajadores sociales deberían estar en diferentes partes, en cada cuadra, no solo trabajando en instituciones. ¿Qué van a hacer ahí? Médicos debíamos tenerlo cada 10 personas, claro que sí. Necesitamos muchas universidades. Para eso necesitamos alta plata. Debemos invertir. Entonces, ¿cómo podemos poner, por ejemplo, en la ley eso? Hermanos queridos, fíjense esto nomás. La participación popular, por ejemplo, la forma de distribuir la plata en Bolivia, ¿quién nos ha impuesto? Por una ley. Juan y Sánchez lo sabe. Hasta ahora no hemos cambiado absolutamente ni un pedazo. ¿Sí? Y sobre eso andamos. Tal como nos han dicho, así andamos. ¿Y qué tal si ponemos estas cosas, por ejemplo? ¿No? En Ainoca, la forma de complementariedad entre regiones de manera obligatoria por ley serían diferentes. Es injusto, por ejemplo, que La Paz tenga tan poca plata y Tarija nada en La Plata. ¿Sí? Y en Santa Cruz se concentran todas las empresas y aquí no. ¿Dónde está el tema de la ¿Cómo concibes el tema de complementariedad, aunque no les guste? Éramos nosotros, hermanos. Así hemos practicado esos los grandes valores que tenemos. ¿Sí? El tema del chachahuarme.
de tener la diferencia y cómo convivimos con la diferente. Vamos a seguir avanzando. Entonces, hermanos, el sistema comunal que nosotros hemos tenido, aunque puedes llamarlo, ¿no? Aunque no llame sistema comunal, llámele el aire o lo que sea, pero nuestra vida, recuperamos muchas cosas, nos pueden ayudar mucho mejor. Por otro lado, nos dice, por ejemplo, el estado de la Aymara en el mundo actual. Ahí sí vamos a lamentar. Ahí sí, muchas cosas comparto con él. ¿Sabes, hermanos? En el mundo actual, ¿no? Nosotros, en el mundo Aymara, vivimos en competencia fatal. Somos expertos en serrucharnos. Le hacemos caer al otro, ¿no? Creo que de ahí a partir su filosofía de él, no a partir realmente de allá. Nuestra filosofía, hermanos, no era pues, ¿acaso las organizaciones eran jerárquicas? El jefe decidía, el último obedecía. ¿Acaso eran así? No, pues, no eran así. Era otro sistema. La decisión colectiva. El poder estaba en decisión del pueblo, de la gente, de la colectividad. Eso no es cuento, no es invento. Sigue funcionando todavía en muchas comunidades. ¿Sí? No es ilusión. El aire sigue funcionando, la mica sigue funcionando todavía, Ainocas siguen funcionando, no son complementarias, siguen funcionando. Yo conozco muchos lugares que siguen funcionando. Aunque por muy CONAMAC que seamos, años y marcas originarias, practicamos absolutamente comportamientos coloniales, porque es una decisión jerárquica desde arriba hasta abajo. Eso no existía en el principio, ¿no? En el marco del turno y rotación no había. Entonces, aunque por nombre llevemos maestros, lo que sea, en el fondo somos altamente coloniales. Además, hermanos, hoy en día los aymaras, los indígenas, vivimos en el marco de la colonialidad. Nos sentimos feliz cuando nos dice, nos sentamos al lado del presidente. Mi pregunta, está sentado mi, ¿verdad? Es simbolismo, es como un florero, ¿no? Está ahí, vos me sientas, ¿no? Yo me expreso, me justifico por ti, mi poder. Está justificando su poder por esta simbología, por el poncho, por el yucho, ¿sí? Pero en el fondo, los indígenas, aymaras y quechuas, no tienen ningún poder. No tienen participación política. Con eso no estoy diciendo, cuando estamos hablando de participación política, no estamos diciendo que están diputados, senadores. No, hay senadores, ¿sí? Diputados. Es incursión política, sí, físicamente. Pero en el marco de la decisión, casi cero. Los partidos de hoy prefieren, por ejemplo, a los diputados, senadores indígenas, no importa que no escriban, que no piensen, es mejor, porque así van a ser más sumisos, porque hay otro que se les piensa, que hacen leyes, no los diputados ni senadores. Esos somos hoy, como aymaras y los indígenas. Vivimos en el marco alto grado de colonialidad. Fíjense nomás la ley. Aunque no nos guste, la Constitución dice, por ejemplo, la ley justicia indígena, aunque no nos guste, justicia indígena y la justicia ordinaria está en la misma jerarquía. No es ni un otro menos ni un otro más. Eso dice la Constitución, ¿sí? Por tanto, la justicia indígena debía resolver la corrupción, todo, absolutamente todo. Pero no lo hace. ¿Qué ha pasado? Cuando han hecho ley, lo han cortado de un canto, ¿sí? Con la ley de disciplina jurisdiccional. ¿Qué han hecho? Ahora la justicia indígena tiene que arreglar lo que ha comido vaca, con su que se han peleado entre ellos o no. No pueden meterse en la corrupción, narcotráfico, en violación, nada. ¿Se dan cuenta? Entonces seguimos viviendo en la colonialidad. ¿Qué dice la Constitución? Dice 36, reconocer 36 nacionalidades. Está en la Constitución, existentes. ¿Sí? Haya o no haya. ¿Sí? Pero al final hay 36. ¿Qué quiere decir eso? Debíamos desarrollarlo, los 36 nacionalidades, tal como es. ¿Sí? Tal como es, con su territorio, con su justicia, con su política, con su elección. Debía hacer sus propias leyes cada nacionalidad. Eso lo real, pues si está en la Constitución,
Pero ¿qué hemos hecho? No hemos respetado absolutamente nada. Hemos hecho una ley marco de autonomía, le hemos cortado todo el mundo. Colonial. Colonial. ¿Sí? Hermanos, antes, por lo menos a los 70, 80, en los congresos, por ejemplo, se discutían tesis política. A ver, discutió 2 o 3 días en el congreso. Ahora no. Todo el mundo va a definir quién es el candidato. Ni siquiera eligen candidatos, ya están eligiendo en el palacio. Los diputados, senadores, ya han elegido. No, voy a comer pollito, hay que chupar nada más al congreso. Así son los aymaras hoy, hermanos queridos. Lamentablemente. Todo, el objetivo de las organizaciones supracomunales, ¿qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo, por ejemplo, desde provinciales, departamentales hasta nacionales, ¿sí? No van a reivindicar, no reivindican, ¿sí?, las necesidades del pueblo, ni de los campesinos, ni del agro, nada. Sino ahí están, ¿para qué? Para corretear detrás del poder. ¿A quién le va a poner, por ejemplo, no? Trabajadores, ¿a quién le va a rogar? ¿A mi familia? No estamos pensando ya en el pueblo. O sea, estamos ya, perdónenme, capados de la ideología. Totalmente capados. Por eso es necesario, yo creo que esta instancia, discutir realmente, generar liderazgos, ideología, ¿no? Pero es fácil navegar pues en la realidad hoy, en el capitalismo. O sea, que estamos diciendo, por ejemplo, bueno, señores, todos métanse al capitalismo, háganse su vida, lo que puedan, ¿no? Empresas, todo lo que hagan. Es fácil. Pero otra cosa, la correlación de poder. Algunos pueden, algunos mucho, la mayoría no. Porque si hubiera sido, por ejemplo, si hubiéramos tenido todos, hubiéramos tenido tierras, los indígenas hubieran tenido la tierra con la misma magnitud que los extranjeros. Hoy en día, 373 personas tienen desde 20.000 hasta 200.000 hectáreas en Bolivia. Hoy en día, pese, compañeros, hermanos, pese que había un referéndum donde decía, a ver, ¿cuántos hectáreas van a tener máximo la gente? ¿5.000 o 10.000? Ha ganado 5.000 y nunca hemos implementado. Al que quería implementar lo han tirado. Fíjense. Entonces, ¿dónde está lo indígena del Aymara? A ver, la mayoría de las empresas están pues en los aymaras, hermanos. A veces chiquitos ahora, pero en el fondo no hay. Por tanto, sigue habiendo colonialismo. Entonces, no podemos conformarnos con el sistema capitalista de la colonialidad, ¿no? Si nos vamos a, no tenemos esa suficiente capacidad nosotros, por ejemplo, de acumulación original del capital para competir con aquellos grandes capitalistas. Además, el Estado da posibilidad a ellos, a nosotros no. ¿Cuántos millones ha invertido en Santa Cruz para crear la burguesía boliviana? Miles de millones de dólares. ¿Cuántos bancos han quebrado? Y para los pueblos indígenas, ¿sí? Han creado 2 veces, me acuerdo yo, en Hernando Siles, que se llamaba, ¿qué llamaba? Coracas, ¿no? Para que la gente tenga sus empresas. Y después con el fondo indígena, ni Coracas, ni fondo indígena, no hemos podido manejar. ¿Por qué? Precisamente ahí estaba el hocico de los partidos y de los intereses de la gente, ¿sí? ¿Quién crees que lo han quebrado acá? El propio partido. Decía, por teléfono, a ver, usen esta cosa que está en campaña, métanle para este dirigente, para que después le echan la culpa a otros. Vos lo has hecho. No, pues, hermanos, ¿cómo nos utilizan? Instrumentalizados somos, hermano. Así somos hoy en día, hermana, allá que está apuntado. Eso somos hoy los aymaras. Cuando hablamos del sistema comunal, no estamos hablando del sistema de hoy, sino de lo que han sido nuestras raíces. Cuando hablamos, el hermano me pregunta y dice cuáles son las categorías propias nuestras. Hermanos, eso es bien difícil. Hay cosas que sabemos, sí, por ejemplo, el Aini, el Chachahuarmi, la Inoca, el Aptapi, son principios básicos para el desarrollo. Por lo menos hasta ahí sabemos. Pero hay muchas cosas que hemos perdido ya. Y seguimos perdiendo todavía. Hay que escarbarlo, hay que seguir trabajando, hay que investigarlo. Hay que filosofar, hay que seguir haciendo filosofía, claro que sí. No, pero no solo de hoy,
sino también de ahí. Ahora, si no hay, hermanos queridos, ¿no? Es el tema, pues hay que utilizar lo que hay nomás, pues. Por ejemplo, el caballo, no había caballo aquí, entonces hay que decir caballo para que vamos a seguir diciendo computadora, no había nunca computadora además, hay que decir computadora nomás, que no vamos a inventar otras cosas perdiendo tiempo, ¿no? ¿Qué opinamos de los tamiles aymaras? Ahí me testifica la hermana, por ejemplo, una cosa es la clase social, que tiene que ver con la tenencia de recursos, otra cosa es la condición indígena, totalmente diferente. Fíjese, en el mundo aymara indígena también hay clases sociales, claro que sí. Hay burguesía aymara, sí. Hay obreros aymaras, sí. Ahí también hay mendigos, claro que sí. Hay clases, sí. Como por ejemplo los camilis, la burguesía aymara, utiliza los mecanismos ancestrales para enriquecerse. Claro que sí. El ahijado se lo trabaja para el compadre, que es camil, permanentemente. Hay veces la ayuda también. ¿Sí? Entonces, fíjense. Hermanos, ¿qué es para terminar? Para terminar. Una cosa es, por ejemplo, el pasado, sí. Pero nuestras raíces, nuestra historia nos tiene que servir para rescatar muchos valores para hoy y practicar. Con eso no estamos diciendo, por ejemplo, que hoy los aymaras somos reservas, ¿no? Reservas morales, naturales. Yo, por ejemplo, para terminar, divido dos cosas. Organizaciones supracomunales, que es de la provincia departamental nacional, que está totalmente politizadas, totalmente corrompidas, y las organizaciones comunales, ¿sí? Es de la central agraria para abajo, hay todavía la gente sana. ¿No? La sana. Hay turno y rotación permanente. Hoy en día, ¿sí? Entonces la única valor que tenemos son las organizaciones comunales, de central agraria para abajo. Supracomunal para arriba, hay que descartarlo, no sirve. ¿Sí? Aunque va a haber, sí. Algún momento van a purgar esta gente de las bases hacia arriba. Claro que sí, siempre ha hecho eso, como en los años 60, los años 80, los años 40, ¿sí? En los años 60 había 4 confederaciones, ustedes saben, ¿sí? Precisamente por el tema político. Se han unido con el general Flores Sanz, ¿no? Por eso dice Confederación Única de Trabajadores Camperos. Entonces, hermanos, en eso, por ejemplo, tenemos que jugar nosotros, ¿no? Para orientarnos, para visibilizar el futuro mejor. No solo para nosotros, para la gente. ¿Para qué sirve, hermanos, por ejemplo? Hacer ciencia, para la ciencia misma. ¿Para qué sirve, por ejemplo? ¿Cómo puede ser la razón de existencia, la razón de la ciencia para la ciencia? ¿Qué quiero decir? Escribir nosotros, por ejemplo, para desarrollar más escrituras, más ciencia. Y están miles de tesis, por ejemplo, en universidades, que no sirven para desarrollar la vida. ¿Está ahí? ¿Sí? Hay miles en cada carrera. Sino que al revés, nosotros por ejemplo, tenemos que pensar cómo la razón de la ciencia para la vida, cómo estas escrituras nos pueden servir para la vida, para que la gente mejore. ¿Sí? Muchas gracias.